Capítulo 176. Ah, ¿sí? Seguro que saben cómo explotar las debilidades del gobierno. Una luz fría brilló en los ojos de Joseph. Después de trabajar como asistente del ministro de Finanzas, había adquirido un conocimiento claro de la situación financiera de Francia. Una parte importante del dinero que el gobierno pedía prestado provenía de nobles ricos, lo que representaba más del 20%. Si también se consideraba el dinero que los nobles depositaban en los bancos y los bonos estatales que compraban, se podía decir que eran el mayor grupo de acreedores de las deudas del gobierno. Es decir, si los nobles dejasen de aportar fondos al gobierno, las finanzas nacionales se volverían rápidamente insostenibles. Históricamente, estos personajes habían instigado la alianza anti-impuestos, utilizando la resistencia fiscal para chantajear a la familia real, y finalmente lo consiguieron. No es de extrañar que Brian viniera apresuradamente a París para encontrarse a sí mismo. Realmente temía que los nobles llegaran a los golpes con el gobierno. Brian dijo con una mirada ansiosa. Su Alteza, ¿deberíamos posponer el juicio de Necker y hacerle pagar una multa primero? Joseph frunció el ceño. ¿Qué, tienes miedo de esos nobles? No, no es eso. Aunque Brian decía no es eso, su expresión estaba llena de tensión. Pero sabes, si realmente hicieran eso, aunque solo lo hiciera una pequeña mitad de ellos, las finanzas. Brian quería decir más, pero Joseph hizo un gesto hacia su carruaje. Vayamos al Palacio de Versalles y discutámoslo en el camino. El carruaje arrancó lentamente y, dentro, Joseph preguntó. Arzobispo Brienne, ¿ha habido antes conmociones similares provocadas por quiebras bancarias? Brian sacudió la cabeza al recordar. Su Alteza, normalmente era solo un banco el que tenía problemas, y como no estaba relacionado con ningún caso, el proceso de quiebra no era tan rápido, lo que daba a la gente tiempo para administrar sus inversiones en el banco. Pero esta vez el Belanger Bank se derrumbó demasiado rápido, y con más de una docena de bancos más afrontando la quiebra poco después, todo el mundo está aterrorizado. Joseph asintió. Entonces, la razón por la que los nobles están reaccionando tan furiosamente es porque el Banco Belanger no saldó sus deudas, ni anunció un plan para compensar las deudas con créditos, abandonando a todos sus inversores. Precisamente, Su Alteza. Joseph entrecerró los ojos, pensando por un momento, luego continuó. Entonces, si alguien adquiriera el Banco Belanger ahora y prometiera a los nobles reconocer y reembolsar sus inversiones, ¿se sentirían inmediatamente satisfechos y se dispersarían? Brian dijo con expresión de dolor. Pero tal y como están las cosas, nadie está dispuesto a comprarlo, porque nadie sabe cuánto tendrá que pagar el banco en multas. Hizo una pausa como si se diera cuenta de algo. ¿Quieres decir condonar sus multas? Joseph inmediatamente sacudió la cabeza. Si los bancos involucrados no fueran penalizados, ¿no significaría eso permitirles estafar millones o incluso cientos de millones de libras al gobierno a cambio de nada? Los problemas actuales se centran en cómo pagar las inversiones de los nobles. Revisó todas las operaciones bancarias y financieras de su conocimiento futuro, pero no encontró ninguna solución preparada. Brian estaba aún más desorientado, solo podía mirarlo con el ceño fruncido. Mientras los árboles y los edificios pasaban rápidamente frente a la ventana, Joseph pensó en las diversas formas en que estos grandes nobles lo habían obstaculizado anteriormente y dañado al país, y sintió una oleada de ira. Golpeó el asiento con el puño, rechinando los dientes. Simplemente confisquen el dinero de todos esos bastardos. Exhaló, sabiendo que solo era un arrebato temperamental. Espera, se le ocurrió una nueva idea. Aunque no podía confiscar el dinero de los nobles, podía retrasar el pago. Si pudiera esperar 5 o 7 años para que se aliviaran los problemas financieros de Francia, el país sería plenamente capaz de pagar sus deudas. Por lo tanto, se requerirían algunas tácticas para lograr que los nobles voluntariamente dejaran su dinero. En cuanto a la táctica, inmediatamente pensó en un canje de deuda por capital, pero sintió que no era del todo adecuado. El sistema accionario de esa época estaba lejos de ser perfecto y no sería fácil manejar una cantidad tan grande. Luego consideró una variante, algo así como un canje de deudas por fondos. Cuando el carruaje salió de la ciudad de París, Joseph miró a Brian con una sonrisa. Si nadie lo adquiere, entonces mi reserva del Banco de Francia hará la compra. ¿Su banco?
exclamó Brian en estado de shock. Su Alteza, si desea adquirir el Banco Belanger, no solo necesitará los costos de adquisición, sino que también deberá preparar una gran suma para pagar las inversiones que los nobles podrían reclamar. Y aunque consiguieras reunir los fondos necesarios para adquirir el Belanger Bank, todavía hay más de una docena de bancos que van a quebrar. No puedes adquirirlos todos, ¿verdad? Joseph sonrió y dijo, ¿por qué no? De hecho, planeo adquirirlos todos. ¿Pero de dónde sacarías esa enorme cantidad de dinero? Joseph meneó la cabeza. No será necesario mucho dinero. Los créditos de los bancos menos sus deudas dan por lo general un saldo de activos de varios millones a decenas de millones de libras. Y debido a estos casos, el gobierno puede imponer multas equivalentes al valor de esos activos. El gobierno podrá entonces utilizar el importe de la multa para invertirlo en la reserva del Banco de Francia, lo que le permitirá completar la adquisición a coste cero. Los llamados créditos bancarios eran los préstamos concedidos, la mayoría de los cuales eran al gobierno. Las deudas eran los depósitos del público y las inversiones de los nobles. Después de compensar ambos, más el efectivo del banco, los activos tangibles, etc., se obtienen los activos netos del banco. Brian explicó con paciencia. Su Alteza, eso es cierto en las cuentas contables. Pero una vez que haya adquirido esos bancos, si los nobles quieren recuperar sus inversiones, tendrá que pagarles. Mientras tanto, los activos, que son préstamos al gobierno, no se pueden recuperar de inmediato. Joseph dijo con calma. Mientras los nobles no recuperen sus inversiones, eso estará bien. Brian suspiró. Su Alteza, ¿pero qué pasa si no cooperan con usted? Especialmente después de esta reciente agitación, seguramente sentirán que mantener su dinero en el banco no es lo suficientemente seguro. Joseph se rió y agitó la mano. Entonces no depende de ellos. 2 horas más tarde, el carruaje se detuvo en el patio de mármol. Tan pronto como Joseph bajó del carruaje, oyó a alguien fuera del Palacio de Versalles gritando en voz alta. Por la estabilidad financiera de Francia, hay que detener el interrogatorio de Necker. Por favor, Su Majestad, concédanos su misericordia y clemencia. Si los bancos siguen quebrando, ¿nunca más me atreveré a comprar bonos del Estado? Sí, y también los préstamos del gobierno. Tenemos que cuidar nuestros propios bolsillos. Joseph miró a esos nobles emocionados, no pudo evitar reír y le hizo una señal a Brian que estaba a su lado. Arzobispo Brian, la puerta está a punto de ser bloqueada por ellos, vayamos primero al Palacio Petit Trianon. Está bien, Su Alteza. Apenas habían recorrido una corta distancia cuando vieron una figura regordeta, con cabello ondulado rebotando, trotando hacia ellos. ¿Conde Mono? Brian se detuvo. El ministro del Interior se inclinó ante Joseph y Brian, uno por uno, y después dudó un momento y dijo, Su Alteza, ¿a dónde va? Tengo algunas sugerencias que me gustaría discutir con usted. Joseph sonrió. Vamos a ver a la reina María. Puedes unirte a nosotros. Oh, ¿de qué quieres hablar? Mono se apresuró a alcanzarlo, con una sonrisa de disculpa. Su Alteza, con respecto al caso de Necker, tal vez sería mejor posponerlo por un tiempo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Mira, muchos nobles sufrirán enormes pérdidas por esto. Tienes que ser su defensor, ¿no? Esta es definitivamente una buena oportunidad para realzar el prestigio de la familia real. Joseph lo miró pero no dijo nada. Mono siguió hablando un rato, dándose cuenta de que no podía engañar a nadie y solo pudo retorcerse las manos regordetas y reírse secamente. Su Alteza, en realidad también tengo algunas inversiones en el Banco Classen. Por supuesto, ya he solicitado la retirada del dinero, pero como usted sabe, el banco necesita 20 días para conseguir los fondos. Si pudiéramos continuar con el caso de Necker después de 20 días. ¿Cuánto invertiste? Ah, eran más de 700.000 libras. Joseph se frotó la frente y dijo con frialdad. ¿Sabes el gran impacto que tiene el asunto de Necker? En este momento, ¿es tu elección apoyarme a mí o tus $700.000? La frente de Mono estaba perlada de sudor mientras decía con dificultad. Claro que te apoyo. Sabes que siempre cumplo tus órdenes. Pero el banco. Eso está bien. Joseph hizo un gesto hacia el Palacio Petit Trianon. Ven conmigo más tarde para persuadir a la reina María. ¿Ah? ¿Convencer a su majestad de qué? Dar un paso adelante y crear el Fondo Francés para el Desarrollo Industrial. 1 hora después.
La reina María miró a los tres hombres que tenía delante, finalmente se volvió hacia Brian y dijo: ¿Estás seguro de que este fondo de desarrollo industrial evitará que esa gente de afuera me moleste? Brian respondió apresuradamente: Sí, Su Majestad, se lo garantizo. Joseph añadió: También reducirá significativamente la deuda nacional. Las opiniones de dos ministros del gabinete, en quienes ambas reinas tenían una gran confianza, la convencieron y finalmente asintió. Está bien, hazlo como dices. Después de todo, no se necesita dinero del gobierno. Ella frunció el ceño ligeramente. Sin embargo, lo que el arzobispo Brian acaba de decir sobre esos fondos, bonos y cosas así es un poco complicado, no estoy segura de poder recordarlo todo por la mañana. Joseph intervino inmediatamente. Puedo ayudarte con eso. La reina sonrió inmediatamente y le tocó la cabeza. Querido, tu mente siempre es tan aguda, simplemente estoy verde de envidia. Me lo explicarás mañana entonces. Cuando los tres salieron del palacio Petit Trianon, Joseph le hizo un gesto a Brian. Arzobispo Brian, entonces por favor tome la molestia de anunciar a los nobles como se discutió anteriormente. Muy bien, Su Alteza. Brian se fue y Joseph se volvió hacia Mono. Para ser honesto, nunca esperé que interrumpirías mi acuerdo por un poco de dinero. Mono se sobresaltó y rápidamente dijo: Su Alteza, por favor perdóneme, no fue mi intención. Joseph levantó la mano para interrumpirlo. No se preocupe, su dinero no disminuirá, sino que aumentará. Especialmente sus acciones en la reserva del Banco de Francia, las ganancias futuras le alcanzarán para vivir en el lujo durante toda su vida. Dejó al ministro del Interior con cara de desconcierto y se apresuró a dirigirse al taller de Luis XVI. Fue mucho más fácil hablar con el rey que con la reina María. A Joseph le llevó apenas 10 minutos convencerlo de que asistiera mañana a la reunión informativa sobre el Fondo de Desarrollo Industrial. De hecho, durante esos 10 minutos, más de la mitad del tiempo se dedicó a ayudar a 16 a superar el miedo al que se enfrentaría cuando se enfrentara de docenas o cientos de personas. África del Norte. En una prisión tipo fortaleza al este de la zona de Mitidja de Argel. Charles amontonó sin ganas el polvo en el suelo formando un pequeño castillo, girando de vez en cuando la cabeza para mirar el pequeño respiradero que había detrás de él. La luz del sol que se filtraba a través de ella le hizo saber que había estado encerrado en ese maldito lugar durante 8 meses. Los compañeros de barco que habían sido capturados con él ya habían sido rescatados uno por uno o se habían convertido en cadáveres. Solo que no había podido regresar. No porque nadie se preocupara por él, todo lo contrario, porque, como primer oficial del Trigo Dorado, se había convertido en la persona más valiosa del barco después de que el capitán muriera en el ataque pirata ese día. Para ser honesto, no le gustó en absoluto su precio noble, porque significaba que el Congreso no podría reunir suficiente dinero para pagar su rescate. Se oyó el sonido de pasos arrastrados desde el final del pasillo sombrío. Charles se tumbó apresuradamente en el suelo y miró a través de una grieta en la pared hacia la celda vecina. Estaba vacía. Se puso algo ansioso, pateó con fuerza los barrotes de la celda y luego bajó la voz para gritar: «Ali. Ali, viene el guardia, ¿me escuchaste?». Cuando las piernas del dueño de las pisadas arrastradas aparecieron entre las sombras, una esquina de la cama de la celda vecina se abrió y un hombre robusto de mediana edad con barba asomó la cabeza. El hombre se movió rápidamente, silbó a través de un agujero debajo de la cama en un segundo, cubrió el agujero con escombros y posó como si estuviera sentado en la cama. El guardia se acercó por casualidad a la puerta de la celda de Ali, miró hacia adentro con indiferencia y metió un trozo de pan seco y un tazón de sopa de color verde amarillento, cuyos ingredientes eran desconocidos, a través de la pequeña abertura debajo de la puerta de la celda. Luego le entregó el mismo almuerzo a Charles y caminó perezosamente hacia la siguiente celda. Charles se quedó tendido en el suelo mirando hacia la celda vecina, vio al hombre barbudo comiendo ansiosamente el pan seco y finalmente respiró aliviado. «Oye. ¿Puedes estar un poco más alerta? Pensé que nunca podría volver a hablar contigo». Ali, hablando inglés con un acento extraño, se rió. «No te preocupes, siempre sé la posición de los guardias. Solo estaba tratando de trabajar un poco más». «Oh, pero tendrás que encontrar a alguien más con quien charlar en el futuro». ¿Encontrar a alguien más? Charles se sentó sorprendido. ¿Qué te pasa? ¿Te van a colgar? Mira lo que estás diciendo. Se quejó Ali mientras masticaba el pan, bajando la voz.
En 3 días o menos podré escapar. ¿Alguien está dispuesto a pagar el rescate por ti? Charles se sintió algo triste. Pero te felicito. Aunque aparte de ti, no hay nadie más aquí que hable inglés para hablar conmigo. Te extrañaré. Ali hizo una mueca. Nadie paga por mí, pero mi túnel está a punto de abrirse paso. ¿Un túnel? Jaja, se rió Charles, ¿de verdad crees que es posible escapar de este lugar infernal cavando un túnel? Esta es la prisión mejor custodiada de Argel. Se tumbó de nuevo para acercarse a la grieta de la pared y dijo, ¿sabes? Hasta el pachá de Túnez estuvo encerrado aquí. Ah, dicen que en alguna celda de arriba. ¿Crees que solo porque llevas 2 meses cavando puedes escapar de aquí? Jaja. Ali murmuró con desdén. Obviamente nunca has vivido en mi titja. Sí, soy estadounidense, es mi primera vez aquí. Charles se encogió de hombros, invitado por los cálidos y hospitalarios caballeros piratas. Así que no lo sabes, el pachá de Túnez se escapó hace más de una década. Los guardias de esta prisión son unos tontos, es fácil escabullirse. ¿Qué? ¿Se escapó? Charles abrió mucho los ojos. ¿Cómo es posible? Todo el mundo en mi titja lo sabe. Ali señaló hacia arriba. El que está encerrado allí es falso, para engañar a la guardia durante las inspecciones. Capítulo 177. Jaja, ese es un chiste bastante divertido. Charles se rió aún más fuerte. Llevaba más de 10 años recorriendo la ruta del Mediterráneo y conocía en cierta medida la situación en los países del norte de África. El pachá tunecino encarcelado aquí se llamaba Eunice, pero en realidad no era un pachá de verdad. Pasha se refería al gobernador de Túnez, designado por el Imperio Otomano, que en la práctica era el rey de Túnez. Eunice había encabezado una rebelión como príncipe y se había proclamado Pasha. Sin embargo, sus esfuerzos fueron aplastados por su padre. Entonces huyó a Argel y fue encarcelado. ¿Cómo pudo una figura tan importante escapar tan fácilmente? Ali tomó un sorbo de su sopa y comenzó la historia de hoy. Este era un ritual diario entre él y Charles, donde compartían sus experiencias para pasar el tiempo. Cavar túneles era imposible por la tarde cuando los guardias hacían sus rondas. Realmente no debería mencionar esto a nadie, pero como eres estadounidense, no hay daño en hablar de ello. Después de terminar su comida, Ali se limpió la boca y dijo, no piensen que Lord Eunice es un simple prisionero. En Túnez, tenía muchos seguidores, incluidos varios generales. Y cuando llegó a Argel, trajo consigo una gran fortuna. Lo encerró aquí la guardia, pero tardó menos de un año para que alguien lo ayudara a escapar. Ahora vive en la costa oeste, es rico y poderoso, e incluso posee un hermoso castillo. Allí muchos dependen de él para su sustento. Charles se burló. Estas leyendas siempre suenan tan míticas, como los piratas fantasmas del Caribe. Ali respondió inmediatamente. Esto no es ninguna leyenda, amigo mío. Tú sabes lo que hago. Mi jefe ha conocido a Lord Eunice e incluso ha cenado con él. Charles sabía que Ali era un contrabandista con amplias operaciones, que manejaba una séptima parte de las mercancías contrabandeadas desde Inglaterra a Argel cada año. Esa fue también la razón por la que no fue ahorcado inmediatamente después de ser capturado. Su jefe podría estar dispuesto a pagar un rescate por su liberación. Ali continuó hablando de Eunice, indicando que las operaciones de contrabando en la costa oeste de Argel no podían continuar sin la aprobación de Eunice. A veces incluso se quedaba con una parte de los negocios con la armada de Argel. Charles escupió en el suelo con fastidio. Había sido capturado por la marina de Argel. El salón de cuentos solo terminó cuando cayó la oscuridad y Ali reanudó su excavación. 2 días después, cuando el guardia llegó a entregarle comida, descubrieron que Ali había escapado. Charles, al ver a los soldados maldiciendo alrededor del agujero en la celda de enfrente, quedó muy sorprendido y lleno de arrepentimiento. Si hubiera creído a Ali y hubiera cavado un túnel hacia la celda adyacente, podría haber escapado con él. Suspiró profundamente, mirando al techo, recordando las palabras que Ali repetía a menudo. Amigo mío, cuando salgamos de aquí, te invitaré al mejor jugo de uva fermentado y a las chicas más hermosas. Ah, ¿recuerda mi dirección? Esa tarde, una noticia empezó a circular entre los nobles del Palacio de Versalles. La reina había decidido crear el Fondo Francés para el Desarrollo Industrial.
Nadie tenía muy claro qué era un fondo, pero en general se entendía que el gobierno reuniría una gran suma de dinero para invertir en la industria francesa y que cualquiera podría contribuir al fondo, compartiendo las ganancias si las inversiones tenían éxito. Parecía algo así como comprar acciones de una empresa, pero parecía mucho menos arriesgado. Sin embargo, como se rumoreaba que el monto total del fondo ascendía a cientos de millones de libras, inmediatamente se convirtió en un tema de interés. A la mañana siguiente, la alianza Necker-Case se reunió frente a la puerta principal del Palacio de Versalles y comenzó a protestar en voz alta. Su número había crecido desde el día anterior y ahora sumaban más de 400. En realidad, miles de nobles tenían inversiones en bancos implicados en el caso Necker, pero muchos tenían miedo de armar un escándalo. Sin embargo, una vez que unos pocos cientos de testarudos abrieron el camino, el resto estaba destinado a seguir su ejemplo. El vizconde Protodem se paró en los escalones frente a la puerta principal, gritó algunas consignas y luego hizo un gesto dramático. Seguidme mientras le rogamos a la reina. Aunque se llamó súplica, en realidad fue una amenaza de no prestar dinero al gobierno para forzar la mano de la familia real. Justo cuando la multitud estaba a punto de girar hacia el Palacio Petit Trianon, dos pelotones de guardias de palacio con uniformes rojos corrieron y, siguiendo las órdenes del oficial, tomaron posiciones a su alrededor. Los nobles se sobresaltaron un poco, pensando que la familia real tenía la intención de utilizar a los guardias para dispersarlos, pero los que vivían en Versalles estaban acostumbrados a este tipo de espectáculos y no mostraron miedo. En cambio, se prepararon para enfrentar a los soldados con protestas aún más fuertes. Fue entonces cuando el arzobispo Brienne salió de la puerta principal del Palacio de Versalles, acompañado por el príncipe heredero y un grupo de funcionarios del Departamento de Finanzas. Los nobles de la alianza del caso Necker hicieron una breve pausa y luego redirigieron su atención al ministro de Finanzas. Arzobispo Brienne, por favor avise a la reina que detenga el interrogatorio de Necker. Utilizar a Necker para acusar a esos bancos debe ser una conspiración del gabinete. Arzobispo Brienne, le ruego que considere seriamente nuestros problemas financieros y ponga fin al caso Necker. De lo contrario ya no compraremos más bonos del Estado. Con una sonrisa, Brienne levantó la mano para pedir silencio y luego proclamó en voz alta. El mandato de Necker estuvo marcado por una grave malversación de fondos, y su interrogatorio no puede detenerse. Además, los bancos implicados se enfrentarán a un duro castigo, añadió Joseph desde el lateral, que compareció como asistente del ministro de Finanzas y el principal responsable de respaldar el argumento. Los nobles de abajo se agitaron instantáneamente. No pueden hacer esto. ¿Qué haremos si esos bancos quiebran? Haremos una petición a Su Majestad la Reina. Tengo buenas noticias para todos, la voz de Brian tranquilizó a la multitud, el Banco de Reserva de Francia adquirirá el Banco Belanger, haciéndose cargo de las deudas anteriores del banco. La mayor parte de la deuda del banco provenía de inversiones de los nobles. Los nobles de la alianza Necker estallaron en vítores. ¿Adquisición? Eso es excelente. ¡Viva Su Majestad el Rey! ¡Viva la Reserva del Banco de Francia! Por fin estamos salvados. Sin embargo, algunos nobles ingeniosos inmediatamente detectaron el problema y preguntaron en voz alta. Arzobispo Brian, ¿tiene la Reserva del Banco de Francia fondos suficientes? Sí. Es posible que en el futuro haya más bancos con problemas. ¿El Banco de la Reserva de Francia va a adquirirlos también? Brian asintió. Sí. El gobierno adquirirá una participación en la Reserva del Banco de Francia. Con los activos existentes del banco, debería haber decenas de millones de fondos. Antes de que los nobles pudieran plantear alguna objeción, Joseph dio un paso adelante y dijo: de hecho, estos fondos están lejos de ser suficientes para cubrir sus inversiones en los bancos, pero los bancos ilegales también deben ser castigados. Por eso, la benévola reina ha decidido crear el Fondo Francés de Desarrollo Industrial para proteger el dinero de todos de pérdidas. Luego explicó el propósito del fondo y concluyó. Todos los certificados de inversión de los bancos adquiridos por la Reserva del Banco de Francia podrán invertirse en el Fondo de Desarrollo Industrial. Sus palabras inmediatamente desencadenaron entre la multitud recuerdos dolorosos del fraude de la Mississippi Company, donde John Law una vez hizo que la gente intercambiara bonos del gobierno por acciones de la Mississippi Company, lo que terminó en pérdidas masivas. Una intensa ola de protestas estalló entre los nobles.
Joseph esperó a que se calmaran antes de blandir un documento. El Fondo de Desarrollo Industrial está garantizado por la Reserva del Banco de Francia y las finanzas de Francia. En primer lugar, las cuentas del fondo serán completamente transparentes y cualquier cliente que invierta más de 500.000 libras podrá consultarlas en cualquier momento. El fondo anunciará su presupuesto a principios de cada año. También publicará un estado financiero cada 6 meses, en el que se detallarán los ingresos. Además, exigiremos a todas las empresas que reciban inversiones que también revelen sus operaciones y acepten auditorías financieras del fondo. Por último, todos los asuntos del fondo serán decididos por el comité del fondo, sin interferencia del gobierno. La transparencia y la contabilidad abierta, habituales en épocas posteriores, fueron muy progresistas en el siglo XVIII. Incluso las empresas gestionadas con mayor transparencia, como la Compañía Británica de las Indias Orientales, estaban lejos de ese nivel de apertura. Al oír esto, los nobles de abajo comenzaron a susurrar entre ellos, y las plantas dispuestas por Joseph de antemano también comenzaron a intervenir. Si podemos consultar las cuentas en cualquier momento, eso parece muy seguro. Principalmente, con la garantía de la Reserva del Banco de Francia y de las finanzas del gobierno, creo que no hay ningún problema. Además, es una inversión en industrias nacionales, a diferencia de las lejanas minas de oro estadounidenses, donde podemos ver las condiciones operativas todo el tiempo. Sus comentarios influyeron a más personas y, en poco tiempo, los nobles comenzaron a asentir en señal de acuerdo. El vizconde Protodem y sus secuaces, al ver que la situación se volvía en su contra, dijeron en voz alta: ¿Qué fondo? ¿Quién sabe cómo se administrará en el futuro? Lo más seguro es detener el proceso de Necker. Joseph se burló. El arzobispo Brian acaba de decir que el caso debe investigarse a fondo. Entonces solo nos queda considerar no prestar más dinero al gobierno. Apenas el vizconde Protodem terminó su frase cuando las plantas de Joseph comenzaron a murmurar a quienes los rodeaban: creo que es imposible que todos dejen de prestarle dinero al gobierno. ¿Por qué? ¿No tuvimos éxito aquella vez que nos negamos a pagar impuestos? Jeje, eso era para regalar dinero. Si dices que no, por supuesto que todos estarán de acuerdo. Pero esto es para prestarle dinero al gobierno, con lo que puedes ganar intereses. Supongo que al final todo el mundo dirá que no prestará, pero en privado será igual que siempre. Sí, nos engañaron al no prestarle dinero al gobierno, y después de que subieron los intereses de los bonos del gobierno, invirtieron en secreto. Hoy en día, prestarle dinero al gobierno parece la opción más segura. Miren lo que pasó cuando se hicieron inversiones en los bancos. Causó un problema enorme. En poco más de 10 minutos, los nobles ya no querían plantear el tema de la negativa a prestar dinero al gobierno, mencionado anteriormente como un medio de chantaje a la familia real. Pero ahora, con la solución proporcionada por el Fondo Francés de Desarrollo Industrial, ¿quién querría discutir sobre los tipos de interés? En ese momento, un mensajero detuvo su caballo no muy lejos y se acercó apresuradamente, entregando una carta a Brian. Después de leer rápidamente la carta, este último anunció en voz alta: hace poco se confirmó que Necker había realizado 3 transacciones ilegales con el Klassenbank. 11 directores del banco fueron arrestados y se está llevando a cabo una inspección exhaustiva de las cuentas del banco. Los nobles presentes inmediatamente entraron en pánico, especialmente aquellos que tenían inversiones en el banco Classen, y comenzaron a sudar profusamente. Teniendo en cuenta la situación anterior con Belanger Bank, un banco bajo escrutinio probablemente se declararía en quiebra pronto. Su dinero se perdería. En realidad, si estos bancos operaran normalmente, incluso cuando surgieran problemas ilegales, podrían financiar el pago de multas y recuperarse al cabo de unos años. Sin embargo, el duque de Orleans, en un intento de acorralar a las finanzas francesas, provocó la quiebra del banco Belanger a una velocidad vertiginosa, aterrorizando a la nobleza inversora. Esto llevó a otros nobles a retirar su dinero de varios bancos, lo que redujo drásticamente el capital de los bancos. Ahora, con el caso Necker en sus manos, los bancos no tenían capacidad de administrar sus fondos, dejando la quiebra como la única opción. Por supuesto, el momento del anuncio de los problemas del Klassenbank también fue previsto por Joseph. Los nobles en la escena no pudieron contenerse más, especialmente aquellos que invirtieron en el banco Classen, gritaron en voz alta: estoy dispuesto a transferir el dinero del banco para invertir en el Fondo de Desarrollo Industrial.
Yo también estoy invirtiendo, por favor dame una copia del acuerdo. Yo también quiero uno. ¿Y yo? Joseph dio un paso adelante en el momento justo, haciendo una señal para que todos guardaran silencio. Debo aclarar un punto de antemano. Si están transfiriendo inversiones bancarias al Fondo de Desarrollo Industrial, deben esperar 5 años antes de poder retirar todo el capital. Esta era la clave del modelo de conversión de bonos en fondos. Amortiguar el pánico y evitar una retirada masiva de fondos de los bancos por parte de la nobleza inversora. En realidad, si el fondo fuera rentable, probablemente no retirarían sus fondos al cabo de 5 años. ¿Quién no querría ganar dinero? Al oír no hasta dentro de 5 años, la gente volvió a dudar. Brian, siguiendo el guión, dio el golpe final. Para garantizar la seguridad de las inversiones de todos, el Fondo Francés de Desarrollo Industrial garantiza el reembolso íntegro de la inversión en caso de pérdidas durante 6 meses consecutivos. Si el capital del fondo es insuficiente, el Tesoro francés se hará cargo y pagará las deudas. Los ojos de los nobles presentes se iluminaron inmediatamente de nuevo. Si el fondo gana dinero, simplemente siéntese y disfrute de las ganancias. Si pierde dinero, la garantía del gobierno asegura el retorno de la inversión. ¿De qué hay que preocuparse? Incluso con los riesgos potenciales, no podían molestarse con eso ahora. Transferir su dinero al Fondo de Desarrollo Industrial era mucho mejor que perderlo en la ruina con la quiebra de un banco. Los oficiales de Brian inmediatamente indicaron a la multitud que podían visitar la oficina del ministro de Finanzas para recoger el acuerdo de bono a fondo. Casi al instante, la multitud que se encontraba frente al Palacio de Versalles desapareció sin dejar rastro. El vizconde Protoden, al ver que no podía detener a la multitud, frunció el ceño y dudó unos segundos antes de subir las escaleras en silencio. Alrededor del mediodía, el rey y la reina celebraron personalmente una ceremonia para establecer el Fondo Francés de Desarrollo Industrial, respaldando una vez más el fondo en su calidad real. Cuando se difundió la noticia, los nobles involucrados en inversiones bancarias corrieron a la oficina del ministro de Finanzas, y pronto las puertas de la oficina fueron abrumadas y destrozadas por la multitud. Un día después, bajo una tremenda presión de Carolina, Necker finalmente colapsó. Sus turbios tratos con los bancos fueron reconstruidos con precisión por ellos, lo que ya provocó la caída de 2 bancos. Después de recibir una promesa de indulgencia por su confesión, Necker reveló todos los detalles de sus transacciones ilegales con los bancos. Carolina también respiró aliviada. Había colocado los casos con más pruebas y confiaba en su resultado al frente, por lo que podía procesarlos tan rápidamente. Si Necker hubiera guardado silencio, las investigaciones siguientes se habrían ralentizado significativamente y casi la mitad de las transacciones habrían sido aquellas que no estaba seguro de poder resolver. Pero Necker se rindió. Se avecinaba un gran terremoto en el sector bancario francés. Capítulo 178. Bastilla, en la sala de interrogatorios del tercer piso. El vizconde Carolina preparaba con satisfacción la confesión de Necker, mirándolo con el rabillo del ojo. Señor Necker, gracias por colaborar con mi trabajo. Ahora, mi tarea está terminada. Lo que queda es entre usted y los representantes de la familia real. Mientras hablaba, la puerta se abrió y varios oficiales de la policía secreta escoltaron a un noble que llevaba gafas de montura plateada y un abrigo largo azul resplandeciente. Mira, el conde Hermann está aquí. El vizconde Carolina se levantó e intercambió palabras amables con el conde Hermann, cediéndole el asiento del examinador jefe. Sin embargo, este último no se sentó, sino que tomó un documento de su asistente y lo colocó frente a Necker. Señor Necker, según el informe de la comisión de interrogatorio, el importe total de su malversación asciende a 8.927.000 libras. Miró hacia el vizconde Carolina, quien inmediatamente asintió para confirmar la exactitud de la cantidad. El conde Hermann prosiguió. Su Majestad la Reina, de acuerdo con su promesa anterior, ha decidido castigaros con indulgencia, por lo que la multa es de tan solo 2 millones de libras. El total es... menos 11.927.000 libras, respondió sonriendo el vizconde Carolina. Sí, claro. Gracias, vizconde Carolina. El conde Hermann se volvió entonces hacia Necker. Entonces, todo lo que tienes que hacer es devolver el dinero mal habido y pagar la multa, y puedes irte de aquí. La reina también os ha permitido gentilmente elegir si queréis ir a Lorena o a Aix. Dio unas palmaditas al documento sobre la mesa.
Mira, este es el indulto emitido por Su Majestad. Para el caso de Necker, el exilio en Francia continental fue definitivamente un perdón especial. Necker había perdido hacía tiempo cualquier pensamiento de resistencia, tomó la pluma y el papel y anotó una dirección y una serie de números. Le entregó el papel al conde Hermann, resignado a su suerte. Ven aquí, hay una caja fuerte, dentro de la cual están los giros bancarios y el método de retiro. Este es el código. No sé si alcanzará para 12 millones de libras, pero deberían ser más de 10 millones, eso es todo lo que hay. El representante de la familia real tomó el papel y asintió. Gracias por su cooperación. Por lo tanto, tendrán que quedarse aquí por un tiempo, hasta que estos fondos se transfieran por completo. Además, debo informarles que el déficit tendrá que ser cubierto con sus casas y propiedades. Haz lo que quieras. El conde Hermann se marchó y el vizconde Carolina, algo insatisfecho, frunció los labios. No esperaba que Necker acabase solo en el exilio. Había pensado que el hombre tendría que permanecer en la cárcel durante años. Pero lo que no sabía era que Joseph no tenía intención de dejar a Necker libre. El predecesor de Necker como ministro de Finanzas fue Jacques Duergo, un economista muy capaz. Durante su mandato, sentó las bases de la economía capitalista de Francia con una serie de reformas financieras, anunciando la edad de oro del siglo XVIII para Francia. Una vez que Necker lo sucedió, rápidamente detuvo las políticas de reforma de Duergo y en su lugar mantuvo las finanzas mediante un fuerte endeudamiento, lo que finalmente llevó a Francia a un abismo de deuda. ¿Cómo podía Joseph permitir que un termita como Necker se saliera con la suya con un simple exilio? La tradición francesa de indulgencia hacia la clase alta no le iba a servir. Por supuesto, todo tenía que esperar hasta que Necker hubiera desembolsado todo el dinero, y era esencial no manchar a la familia real con la mancha de faltar a su palabra. Palacio Real. El duque de Orleans miró con expresión pálida el periódico que tenía en las manos. Hoy casi todos los periódicos de París publicaban el aviso de divulgación del Fondo francés para el Desarrollo Industrial. Además de alguna información básica sobre el fondo, la divulgación anunció principalmente la composición del único órgano de gestión, el Comité de Gestión del Fondo. El comité estaba compuesto por 10 miembros, de los cuales 6 eran elegidos por los clientes con mayores cantidades de inversión, un miembro ocupado o designado por el ministro de Finanzas, uno designado por la Reserva del Banco de Francia y los 2 últimos eran designados por la familia real. Todos los asuntos relacionados con el fondo eran decididos por el comité, y ni la familia real ni el gobierno tenían derecho a intervenir. Por supuesto, lo que no sabía era que Joseph había dejado una puerta trasera abierta. El gobierno francés era el cliente con el mayor monto de inversión, seguido por él, el príncipe heredero y luego la familia real. De estos 6 escaños, al menos 4 podrían quedar asegurados. Si se añaden los 2 escaños propios de la familia real y uno de la Reserva del Banco de Francia, se podría asegurar el control absoluto del fondo. El duque de Orleans arrojó el periódico a un lado, irritado. Había previsto que la maliciosa quiebra de los bancos provocaría pánico entre la nobleza y también predijo que el gobierno francés no sería capaz de devolver las inversiones de los nobles. Solo tenía que esperar a que los nobles se unieran y presionaran al palacio, obligando a la familia real a capitular, interrumpiendo así el caso Necker. Pero lo que nunca hubiera podido esperar era que el gobierno creara un fondo de desarrollo industrial. Con un simple concepto, habían absorbido todo el dinero que los nobles habían invertido en el sector bancario, calmando así rápidamente el pánico de los nobles. Cuando oyó hablar por primera vez del fondo, estaba dispuesto a utilizar la historia de la compañía Mississippi para hacer pensar a los nobles que se trataba de una estafa. Sin embargo, tan pronto como vio esta información de divulgación de fondos, supo inmediatamente que este enfoque no funcionaría. La gestión y el funcionamiento del Fondo de Desarrollo Industrial eran demasiado transparentes, gestionados mediante un modelo de comité, donde los inversores podían consultar las cuentas en cualquier momento, los inversores podían formar un comité de auditoría independiente y cualquier pérdida se reembolsaba inmediatamente. No había lugar para que se filtrara ninguna oscuridad. Inevitablemente, como los fondos se habían acumulado a lo largo de muchos años en épocas posteriores, las lagunas obvias se habían cerrado y Joseph solo necesitaba copiarlas. El duque de Orleans era muy consciente de que, si no conseguía aprovechar el poder de la nobleza, los bancos implicados en el caso Necker irían a la quiebra uno a uno.
Y, si no conseguía preservar esos grandes bancos, su influencia en el gremio bancario se desplomaría enormemente. La situación era aún más embarazosa para él, ya que él mismo tenía decenas de millones de libras invertidas y estaba atrapado en varios bancos que estaban en problemas. No pudo evitar soltar un largo suspiro. También tenía que recurrir al Fondo de Desarrollo Industrial. La puerta se abrió y entró el mayordomo Donadian e hizo una reverencia. Maestro, todos los invitados han llegado. El duque de Orleans asintió, se levantó de su asiento con extrema fatiga y caminó hacia el gran salón del segundo piso. Las puertas de 2 pisos de altura fueron empujadas por los guardias, pero la escena detrás de ellos le provocó un escalofrío en el corazón. Aparte de unas 10 personas del gremio bancario, solo había 7 u 8 nobles, escasamente de pie en el vasto salón. Apenas unos días antes, cuando había convocado a la nobleza para contrarrestar la política de Necker de no pedir dinero prestado al gobierno, la sala estaba repleta de gente y apenas había espacio para estar de pie. La moral del pueblo se había disipado. Cuando llegó el pilar, los que estaban en la sala se reunieron rápidamente a su alrededor para presentarle sus respetos. El duque de Orleans estaba a punto de decir algo para levantarles el ánimo cuando el marqués de Ludo, que parecía ansioso, habló. Su gracia, escuché de un amigo que el interrogatorio de Necker terminó y debe haberles contado todo. Miró hacia atrás y preguntó, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, el duque de Orleans ya lo sabía. Si hubiera existido una solución, ya la habría aplicado. ¿Por qué esperar hasta ahora? Al ver que no respondía, el marqués de Ludo preguntó con cuidado. Su gracia, ¿cree que deberíamos discutir los términos con la familia real? El duque de Orleans, sintiéndose impotente, miró hacia el candelabro de cristal. En ese momento, alguien entró y le susurró algo al mayordomo, quien inmediatamente le informó. Maestro, acabamos de recibir noticias de que un gran número de policías se dirigen al City Trade Bank. El propietario del City Trade Bank, de la Chaussee Poulet, palideció inmediatamente y, sin siquiera disculparse, se dio la vuelta y salió corriendo. En las calles y callejones de París se hablaba de la reciente sucesión de quiebras bancarias. Hoy también han intervenido el City Trade Bank. Me pregunto si se declarará en quiebra. Es tan cierto como que el sol no se va a caer del cielo. Los directores del banco han sido detenidos. Incluso he visto a la policía metiéndolos en un vagón a mediodía. Se dice que hay muchos más bancos involucrados. ¿Quién sabe cuándo terminará todo esto? Oh Dios, mis 60 libras en el banco se fueron así como así. ¿Qué? ¿No lees los periódicos? ¿Lees los periódicos? El periódico dice que los bancos en quiebra han sido adquiridos por el Banco de Reserva de Francia, desde donde se pueden retirar los depósitos anteriores. En serio. No estás bromeando, ¿verdad? Está en los periódicos, basta con presentar una solicitud y se pueden retirar los fondos en un máximo de medio mes. O también se puede convertir en un depósito en el Banco de la Reserva de Francia. Genial, gracias. Voy a presentar la solicitud de inmediato. En el Palacio de Versalles. Joseph estaba revisando el último informe de adquisición. En los últimos tiempos, el Banco de Reserva de Francia ha completado la adquisición de 4 bancos en quiebra y actualmente está haciendo el recuento de cuentas y recibiendo diversos activos. Solo las sucursales del Banco de Francia Reserva en París habían aumentado de la noche a la mañana a más de una docena, aunque la mayoría de ellas ni siquiera habían tenido tiempo de cambiar sus carteles. Joseph frunció el ceño al leer el informe, que mencionaba el problema de la escasez de personal, principalmente una grave falta de gestión. La mayoría de los directivos de los bancos implicados en el caso Necker fueron detenidos, y el Banco de la Reserva de Francia no podía proporcionar tantos directivos en tan poco tiempo. Había ralentizado intencionadamente el ritmo de las explosiones de los bancos implicados. Si se demolieran los 13 bancos a la vez, se temía que la mitad del mercado financiero francés cayera en el caos debido a problemas de gestión. Los cimientos aún no son lo suficientemente sólidos, dijo Joseph moviendo la cabeza en privado, dándose cuenta de que se necesitaría al menos medio año para absorber completamente estos activos financieros. Sin embargo, el tiempo no era un problema. En el caso de estos bancos en quiebra, nadie estaba dispuesto ni se atrevía a competir con el Banco de Reserva de Francia. El Banco de la Reserva de Francia no tenía mucho dinero, pero la lista de accionistas era lo suficientemente intimidante como para disuadir a cualquier competidor.
El rey y la reina poseían cada uno un 5%, el príncipe de Condé un 4%, el conde de Artois un 4%. El ministro de Finanzas, el ministro del Interior y el jefe de la policía secreta también poseían acciones. Por supuesto, el mayor accionista seguía siendo el príncipe heredero de Francia. Sin embargo, para crear el Fondo Francés de Desarrollo Industrial, el Tesoro francés se convirtió en un importante accionista de la Reserva del Banco de Francia. Después de que el propio Joseph hiciera una importante inversión adicional, las participaciones de los demás accionistas se diluyeron un poco. La estructura accionarial actual era la siguiente. El gobierno francés poseía el 40%, el príncipe heredero el 41%, el rey y la reina el 4% cada uno, Conde y Artois el 3% cada uno, Mono el 2% y Brian y Robel poseían el 1,5% cada uno. Tras la adquisición de 4 grandes bancos, los activos nominales del Banco de Reserva de Francia alcanzaron la asombrosa cifra de 190 millones de libras. Sin embargo, la mayor parte de esos préstamos eran para el gobierno. Las deudas del banco se transfirieron al Fondo de Desarrollo Industrial a través de un acuerdo de inversión con la nobleza. En otras palabras, el Banco de Reserva de Francia ahora debía al Fondo de Desarrollo Industrial cientos de millones de libras. Afortunadamente, el acuerdo estipulaba que los retiros no podían realizarse en un plazo de 5 años, pues de lo contrario el Fondo de Desarrollo colapsaría casi inmediatamente. En el futuro, las finanzas francesas se invertirían en diversos sectores industriales en nombre del Fondo de Desarrollo, y todo este dinero se consideraría como reembolso de los préstamos de la Reserva del Banco de Francia. La Reserva del Banco de Francia transferiría entonces estas inversiones al Fondo de Desarrollo y, una vez que las inversiones rindieran rendimientos, el Fondo de Desarrollo también se beneficiaría. De esta manera, los gastos de las finanzas francesas ya no irían todos a parar a los bolsillos del capital bancario, sino que se utilizarían para apoyar el desarrollo industrial. Los beneficios de las industrias industriales, a su vez, apoyarían las finanzas, creando un verdadero círculo virtuoso. Por supuesto, esto era solo el diseño teórico de Joseph. La operación real seguramente enfrentaría muchos problemas, pero estos eran los inevitables costos de matrícula del desarrollo industrial. Por lo menos, después de que el Banco de Reserva de Francia se hiciera cargo de los préstamos de los bancos en quiebra, renegociaría los acuerdos de préstamo con el gobierno francés, reduciendo significativamente las tasas de interés. En cuanto a cuánto debería reducirse la tasa de interés, Joseph planeó esperar hasta que se completaran todas las adquisiciones antes de que Brian calculara la cantidad total de préstamos que adquiriría el Banco de Reserva de Francia, y luego dedujera qué tasa de interés permitiría a las finanzas francesas mantener un equilibrio. Luego se firmaría el nuevo acuerdo de acuerdo a ese tipo de interés. En cualquier caso, sería mucho más bajo que el asombroso tipo de interés actual de más del 15% que aplican los préstamos de las finanzas francesas. Después de completar la adquisición de los 13 bancos involucrados, el siguiente plan de Joseph fue tomar gradualmente el control de la industria financiera francesa utilizando la escala masiva del Banco de Reserva de Francia, aunque no tenía efectivo real, el monto nominal del préstamo era astronómico, y luego, paso a paso, transformar el Banco de Reserva de Francia en el Banco Central de Francia. Este proceso estaba destinado a enfrentar algunos problemas administrativos, así como la resistencia del capital bancario existente, pero si se lograba llevar a cabo sin problemas, entonces la familia real francesa, o mejor dicho, el príncipe heredero de Francia, se apoderaría firmemente del sustento financiero de Francia. Joseph firmó el plan operativo presentado por el gerente de la Reserva del Banco de Francia, contemplando cuándo sería el momento apropiado para detonar el próximo banco cuando Eman golpeó suavemente la puerta y dijo: Su Alteza, el arzobispo Brian ha llegado y ha traído a 3 banqueros con él. ¿Ah, sí? ¿Banqueros? Joseph se sorprendió un poco, pero aún así se levantó y dijo: Por favor, muéstrenles la sala de estar. Poco después, en la espaciosa sala de estar, Brian y otros rindieron homenaje respetuoso al príncipe heredero, y luego Brian hizo un gesto hacia las personas que estaban detrás de él. Su Alteza, permítame presentarles. Este es el marqués de Ludo, este es el conde Capefield y este es el señor Beaubarandere. Joseph entrecerró los ojos. Había estado revisando con frecuencia los expedientes del caso Necker últimamente y estaba muy familiarizado con los bancos implicados. Estos 3 hombres eran los propietarios de 3 de esos bancos.
Al mismo tiempo, tenían otra identidad, la de los líderes del gremio del Banco de Francia. Los invitó a sentarse y preguntó con una sonrisa. ¿Puedo saber por qué están aquí para verme, caballeros? Al oír esto, el marqués de Ludo y los demás estaban tan agitados que estaban al borde de las lágrimas. El duque de Orleans no pudo salvarlos, por lo que decidieron llegar a un acuerdo con el gobierno, o mejor dicho, pedir clemencia. Sin embargo, ni siquiera pudieron encontrar un lugar donde mendigar. Primero, fueron a la policía secreta, que les dijo que solo estaban cooperando con los arrestos. Luego fueron a la jefatura de policía y allí encontraron un misterioso departamento llamado Departamento de Asuntos Policiales, donde les dijeron que solo estaban cumpliendo órdenes. Después, el marqués de Ludo y sus asociados recurrieron al Tribunal Supremo, el sistema de administración interna, pero ninguno de los dos tenía ni idea. Finalmente, encontraron el sistema financiero y, tras pagar una cantidad considerable de beneficios, descubrieron que el verdadero cerebro detrás del caso Necker era el actual príncipe heredero. Luego, después de gastar más dinero, finalmente lograron ver al príncipe heredero con la ayuda de Brian. El marqués de Ludo habló muy nervioso. Su estimada Alteza, el príncipe heredero, las cosas que hicimos con Necker antes fueron graves errores, ¿o no? Crímenes severos. Hemos llegado a darnos cuenta profundamente de nuestros errores. No nos atrevemos a buscar tu perdón, solo a expiar nuestras malas acciones pasadas. Su Alteza Misericordiosa, a partir de ahora, somos sus más humildes servidores. Simplemente asiente y, sea lo que sea que nos ordene hacer, lo aceptaremos sin dudarlo. Capítulo 179. Joseph estaba pensando cuál sería la mejor manera de tratar con estos individuos cuando escuchó a Earl Capefield reírse. Su Alteza, además de nosotros, hay bancos como el Trade Credit Bank y el Ravel Bank que también desean obtener su perdón. El marqués de Ludo lo miró con dureza para impedirle continuar, pensando para sí mismo que no debería haber traído a ese tonto. Si no fuera por la gran influencia de la familia Capefield en el gremio bancario, con el cerebro de ese tonto, las propiedades de la familia podrían haber ido a la quiebra 10 veces. ¿Ah, sí? Joseph, sin embargo, miró hacia Capefield. ¿A cuántos bancos representas esta vez? Este señaló apresuradamente hacia la ventana. 7, Alteza. Están todos esperando fuera del Palacio de Versalles. ¿7 bancos? Todos ellos eran importantes bancos influyentes implicados en el caso Necker. Joseph miró a los pocos hombres y de repente se dio cuenta de que esta podría ser una oportunidad para poner en marcha prematuramente el Banco Central de Francia. Además, al Banco de Reserva de Francia le resultaba difícil absorber tantos bancos, por lo que permitirles renunciar a algunos intereses y aceptar la regulación no era inaceptable. Si esto pudiera acelerar la creación del Banco Central, sería una gran ganancia. José sonrió inmediatamente, sin seguir el ritmo de la gente que tenía delante, sino diciendo directamente: ¿deseáis preservar vuestros bancos? El marqués de Ludo y los demás estaban claramente atónitos, luego asintieron con la cabeza tímidamente. Si pudieras concederme tu gracia. Joseph sonrió levemente. ¿Puedes representar los 4 bancos que están afuera? El marqués de Ludo asintió una y otra vez. Sí, Alteza. Me han confiado plena autoridad. Muy bien, asintió José. Tengo varias condiciones. El marqués de Ludo y los demás inmediatamente aguzaron el oído. En primer lugar, se reducirán los préstamos al gobierno en un 10% y se renegociarán los contratos de préstamo, con tasas de interés que no superarán el 3%. Los 3 magnates bancarios se miraron entre sí, con rostros llenos de agonía. La reducción de los montos de los préstamos podría parecer solo del 10%, pero cada uno de ellos había prestado decenas de millones de libras al gobierno francés. Esto equivalía a millones de libras en pérdidas totales para ellos. Además, un tipo de interés del 3% en aquella época era casi como un préstamo sin intereses. Hay que tener en cuenta que incluso los bonos del Estado vendidos al público tenían tipos de interés de entre el 9% y el 12%. Sin embargo, la confesión de Necker estaba ahora en la Bastilla, y si no llegaban a un acuerdo, los 4 bancos previamente en quiebra servirían de ejemplo. Después de luchar durante 2 segundos, todos apretaron los dientes y asintieron. Seguiremos la orden de Su Alteza. Continuó Joseph. En segundo lugar, el Banco de Reserva de Francia obtendrá el 30% de las acciones de sus bancos.
Ustedes han obtenido dinero ilegalmente del Tesoro Nacional durante más de una década. Consideren estas acciones como una multa. Y puedo prometer que estas acciones no se venderán sin el consentimiento del Consejo Directivo del banco. Esta vez, el Marqués de Ludo y los demás aceptaron sin dudarlo mucho. Ya tenían la intención de utilizar las acciones como moneda de cambio para conseguir la indulgencia del príncipe heredero. Aunque éste les pidió un poco más de lo que tenían preparado, recibieron la promesa de que las acciones no se venderían. Esto significaba que el Banco de la Reserva de Francia solo compartiría los dividendos y que sus bancos no sufrirían por la venta de acciones, una condición que les pareció totalmente aceptable. José estaba muy satisfecho con su actitud y, con mayor énfasis, dijo: en tercer lugar, y esto es lo más crucial. Vuestros bancos deben apoyar la política monetaria anunciada por el Banco de Reserva de Francia. Al mismo tiempo, utilizaréis la influencia del gremio bancario para conseguir que más bancos apoyen a la Reserva del Banco de Francia. La expresión del Marqués de Ludo cambió y preguntó con cautela: Su Alteza, cuando menciona la política monetaria, ¿a qué se refiere? Joseph respondió: en el futuro, el Banco de Reserva de Francia emitirá billetes nacionales como el Banco de Inglaterra. Sus bancos aceptarán estos billetes para el pago y el cambio. Los denominados billetes son, en esencia, certificados canjeables por monedas de oro y plata emitidos por los bancos. Cualquier persona que posea estos billetes podrá canjearlos por dinero en el banco correspondiente. Si un banco es sólido y goza de la confianza de todos, la gente, por conveniencia, aceptaría estos billetes para pagos entre ellos en lugar de cambiarlos por monedas de oro y plata. De esta manera se convierten en la moneda circulante de facto. De hecho, las libras esterlinas que circulan actualmente en Inglaterra son, en sentido estricto, solo los billetes del Banco de Inglaterra. Pero el Banco de Inglaterra ha adquirido tal importancia que ha eclipsado a todos los demás bancos y ha obtenido la autorización del gobierno británico como único billete legal, y gradualmente se ha convertido en el Banco Central de Inglaterra. En la actualidad, la reserva del Banco de Francia no tiene la misma ventaja abrumadora de capital que el Banco de Inglaterra, por lo que Joseph solo podía utilizar medidas administrativas para promocionar los billetes de la reserva del Banco de Francia. Sin embargo, este proceso no sería fácil, dado el limitado capital del Banco de Francia de reserva, y el público en general probablemente desconfiaría de sus billetes. Esta desconfianza fue el mayor obstáculo para que el Banco de Francia de reserva se convirtiera en el Banco Central de Francia. Anteriormente, Joseph había previsto que se necesitaran entre 3 y 5 años para ganarse gradualmente la confianza del mercado en los billetes del Banco de Reserva de Francia. Pero con el aval del gremio de banqueros y la aceptación de los billetes por parte de los 7 grandes bancos, este proceso podría posiblemente acortarse a unos pocos meses. Al mismo tiempo, el Banco de Reserva de Francia y estos 7 bancos, debido a que tienen billetes, es decir, papel moneda como medio de circulación, aplastarán a los demás bancos en términos de eficiencia y conveniencia de circulación. Dentro de poco, otros bancos, para mantener su competitividad, también tendrán que aceptar los billetes de la Reserva del Banco de Francia. Cuando la gran mayoría de los bancos del país hayan aceptado los billetes de la Reserva del Banco de Francia, será posible promulgar un decreto que designe estos billetes como única moneda de papel legal de Francia. Luego aprovecharon la ventaja de emitir billetes para regular a otros bancos. ¿Quién se atreve a desobedecer? Mañana ajustaremos tu flujo de efectivo y veremos cuántos días puedes aguantar. El Marqués de Ludo y sus compañeros volvieron a cruzarse miradas. Aceptar los billetes de otros bancos significaba que otros podían entregar su papel impreso a los clientes, quienes luego podían llevarlos a su propio banco para canjearlos por monedas de plata. Aunque su propio banco también podría llevar los billetes recibidos a la reserva del Banco de Francia para cambiarlos por monedas de plata, se produciría un retraso de un par de días en este proceso, durante el cual sus manos acumularían decenas de millones de billetes, convirtiéndose esencialmente en un depósito real de papel moneda. Además, las liquidaciones interbancarias difícilmente podrían ocurrir cada pocos días. En el mejor de los casos, se realizarían una vez al mes. Todos los billetes de ese mes estarían presionando a su propio banco. El señor Boubarandere dijo con el labio superior rígido: Su Alteza, por si acaso, quiero decir por si acaso, los billetes de la reserva del Banco de Francia se deprecian, ¿no deberíamos? José se anticipó a sus preocupaciones y dijo inmediatamente:
El Consejo de Ministros emitirá próximamente un decreto que fije el tipo de cambio entre los billetes de la Reserva del Banco de Francia y los metales preciosos y lo mantenga invariable. Por supuesto, si usted no se siente cómodo, la Reserva del Banco de Francia también puede firmar un acuerdo con usted para compensar sus pérdidas si los billetes se deprecian significativamente en poco tiempo. Pudo hacer tal promesa porque tenía suficiente confianza. Después de todo, el sistema monetario de esa época se basaba en el oro y la plata, lo que significaba que el valor del papel moneda era muy estable, a menos que hubiera una gran crisis económica. Además, incluso si se produjera una crisis que provocara una fuerte devaluación de los billetes franceses, no importaría. Los bancos serían compensados según el acuerdo, pero esta vez se utilizarían como compensación los billetes que ya eran aceptados por todos. De todas formas, ya había una crisis económica. Simplemente indique el monto de su compensación y mantendré la imprenta funcionando las 24 horas del día para imprimirlo para usted. Al final, el marqués de Ludo y los demás participantes no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones de Joseph. No podían echarse una pulseada, después de todo, a lo sumo, simplemente saldarían las cuentas con más diligencia cada mes y considerarían los flujos bancarios de ese mes un regalo a la Reserva del Banco de Francia. Joseph se puso de pie, sonrió a los tres hombres que estaban frente a él y levantó los brazos diciendo: «Felicitaciones a ustedes, y también a esos 4 bancos que esperan afuera. A partir de ahora ya no te verás implicado en el caso Necker. Estás a salvo». Luego hizo un gesto hacia el arzobispo Brienne y dijo: «Después de esto, el arzobispo Brienne, en representación del Banco de Reserva de Francia y del gobierno francés, firmará un acuerdo con todos ustedes». Los 3 magnates bancarios se inclinaron apresuradamente para expresar sus miles de agradecimientos por la indulgencia del príncipe heredero. Aunque estaban muy consternados en sus corazones, al no saber cuánto dinero habían perdido, también se sintieron aliviados de que, después de todo, sus bancos se habían salvado. Después de que el marqués de Ludo y otros se marcharan, Joseph recordó de repente una pregunta. Había 4 bancos que habían quebrado y habían sido adquiridos anteriormente, y hoy 7 bancos más se habían rendido. Incluidos los implicados en el caso Necker, había 13 bancos en total. ¿Qué pasaba con los 2 restantes? A las 16 horas, Fouché se apresuró a llegar al Palacio de Versalles para responder a su pregunta. Su Alteza, Perny, su esposa y sus 2 hijos fueron capturados por el Departamento de Asuntos Policiales cuando se dirigían a Rouen esta mañana. ¿Qué debemos hacer? Tomen posesión del banco inmediatamente. José suspiró. Esas personas eran demasiado impulsivas. Si hubieran huido medio día después, podrían haber tomado un viaje gratis con el marqués de Ludo. Pero como ahora habían huido, solo podían enfrentarse a un trato duro. Esperaba que, tras hacerse cargo del banco de la familia Perny, el Banco de la Reserva de Francia no se encontrara con una grave escasez de personal. Fouché asintió y continuó. Su Alteza, los 2 mayores accionistas del Banco de Naro regresaron a Suiza justo cuando estalló el caso. Parece que se enteraron de la noticia en París y no han sido vistos desde entonces. Aunque el negocio principal del Denaro Bank estaba en Francia, era un banco suizo con sede en el cantón de Schwyz en Suiza. En otras palabras, era probable que las ganancias del banco ya hubieran sido enviadas a Suiza, por lo que incluso si sus activos en Francia fueran confiscados, probablemente no habría mucho dinero para llevarse. Joseph frunció el ceño y dijo: «Parece que tendremos que utilizar medios diplomáticos». 3 días después, se celebró una ceremonia de reconocimiento solemne pero discreta en el Salón de la Haya del Palacio de Versalles. Fue solemne porque Su Majestad la Reina María lo presidió en persona. Además de los oficiales del Departamento de Investigación Judicial que fueron elogiados, los principales asistentes fueron miembros de alto rango del sistema policial, así como el príncipe heredero y el barón Bretty, el ministro de Justicia, en total menos de 30 personas, lo que difícilmente podría considerarse animado. Después de una melodiosa ronda de música, la reina María, vestida con un elegante vestido de color morado claro, ascendió a la plataforma del lado oeste del salón, sonriendo a Mara y a los demás, dijo en voz alta. Señores del Servicio de Investigación de Justicia, con su excelente trabajo y su espíritu valiente, han salvado a Francia de enormes pérdidas y también han llevado a juicio a individuos corruptos, que han evadido la justicia durante años. Aquí, en nombre de la familia real, le extiendo nuestro más alto respeto.
Esta vez, Mala, con su ayudante, descubrió el sorprendente caso de corrupción de Necker, y mediante una serie de maniobras de Joseph, hizo ganar más de 100 millones de libras a las finanzas de Francia, avanzando significativamente en el establecimiento del Banco Central de Francia. El mérito de tales logros fue realmente inmenso. En operaciones anteriores, Evans, del Departamento de Investigación, fue asesinado y Mala también resultó herida por un cuchillo, por lo que Joseph decidió felicitarlos adecuadamente. Los funcionarios del tribunal se acercaron con coronas de flores. La reina María colocó personalmente una sobre Mala, que todavía usaba muletas. El director de servicios policiales, Nathanson, entregó flores a los demás. Luego, en medio de los aplausos de todos los presentes, la reina anunció que debido a las contribuciones excepcionales del Departamento de Investigación de Justicia, se tomó la decisión de elevarlo a la Oficina de Investigación Justa, para ser administrado directamente por el gabinete. En ese momento, la Oficina Anticorrupción francesa finalmente se deshizo de la máscara del sistema policial y dio un paso adelante formal con una identidad oficial. La dirección de la oficina seguiría estando en manos del príncipe heredero. Mala se convirtió en el jefe de operaciones. De Moulin se hizo cargo de los archivos. La oficina tenía 4 departamentos bajo su mando, y el más grande, el de operaciones, tenía previsto ampliarse a 7 equipos, con un total de más de 200 personas. En realidad, esta cifra no era muy significativa en vista de la enormidad del sistema burocrático francés, pero se trataba de la institución de inspección administrativa más avanzada de toda Europa. Mientras otros países todavía dependían de la autoridad real para supervisar a los funcionarios, Francia ya había tomado la iniciativa al establecer un organismo de supervisión departamental independiente. Por eso también los funcionarios mostraban reacios a asistir a la ceremonia de condecoración. Nadie podía garantizar que sus manos estuvieran completamente limpias. Necker había sido en su día lo bastante poderoso como para rivalizar con Francia en riqueza, y sin embargo cayó en desgracia de la noche a la mañana, ¿no? Si alguno de ellos llamaba la atención de los investigadores, podía significar la ruina. A continuación, la reina María premió públicamente a Mala con una prima de 500 libras. Otros miembros del departamento que participaron en el caso de Necker también recibieron una recompensa equivalente a un mes de salario. En cuanto a Evans, que sacrificó su vida, su compensación fue de nada menos que 4.000 libras, y la familia real financió todos los gastos de escolarización de su hijo. Concluida la ceremonia de entrega de premios, la reina invitó a todos los presentes a unirse al banquete. Al salir de Age Hall, el barón Betty fue el primero en felicitar a Mala. Eres realmente un investigador extraordinario, que resuelve casos que han estado sin resolver durante tantos años. Mala miró el lujoso atuendo del varón y no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Antes de que pudiera decidir cómo responder, Besanon se acercó con una sonrisa y le dijo: Su Majestad la Reina tiene grandes elogios para usted. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que le concedan un título nobiliario. Friant y Fouché siguieron el mismo ejemplo con sus comentarios halagadores. Mala miró a la gente que estaba a su lado, pero su expresión se volvió cada vez más preocupada. ¿Título nobiliario? Se rió para sí mismo, preguntándose si realmente iba a convertirse en uno de esos sucios nobles. Volvió a mirar las artísticas y exquisitas esculturas del tejado del Palacio de Versalles. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Es irónico que lo que he hecho reciba elogios de la nobleza. ¿He traicionado al pueblo de Francia? De repente se detuvo, alegando que su herida era demasiado dolorosa para asistir a la cena y, apoyándose en su muleta, se giró y se dirigió hacia la salida del Palacio de Versalles. Capítulo 180. Al día siguiente. París, segundo piso de la Oficina de Planificación Industrial. Entonces, ¿te fuiste de repente anoche solo porque querías renunciar? Joseph miró a las 3 personas frente a él y luego sonrió. Ahora que sé que tu herida no es grave, me siento aliviado. Gracias por su preocupación, Su Alteza Mala se apoyó en su bastón y se inclinó levemente. Y gracias por su confianza. Sin embargo, hemos decidido abandonar la oficina de investigación. José hizo una pausa por un momento y preguntó: ¿Puedes decirme el motivo? Danton dijo apresuradamente: No queremos estar asociados con esos sucios nobles. De Moulin continuó: Además, ya no queremos trabajar para la familia real.
Joseph no pudo evitar sonreír con ironía cuando escuchó esto, ya que la mayoría de las personas renuncian porque no pueden ascender o recibir un aumento. Sin embargo, estos pocos decidieron renunciar justo después de recibir un ascenso. Bueno, esto es realmente muy jacobino. Tengo curiosidad, ¿qué es lo que quieres? Preguntó. Mala respondió enfáticamente. Queremos ser siempre leales al pueblo de Francia. Joseph pensó que sería mejor acabar por completo con esos radicales esta vez, de lo contrario podrían seguir dimitiendo de vez en cuando, lo cual no estaría bien. Además, eran líderes de opinión de toda la facción liberal. Si pudiera controlarlos, reduciría en gran medida la hostilidad de los liberales radicales hacia la familia real. Recordó las sofisterías que había leído en foros de su vida anterior, pensando. Estas deberían ser suficientes para lidiar con las teorías del siglo XVIII, ¿no? Leal al pueblo, asintió lentamente, lo que significa mejorar la vida de la gente, ¿verdad? Mala lo pensó y, al descubrir que la lógica parecía correcta, respondió. Así es, Su Alteza. Entonces, ¿por ese objetivo quieres dimitir? Sí. ¿Alguna vez se ha planteado quién se hará cargo de los funcionarios corruptos como Necker cuando se vaya? ¿Otro grupo de funcionarios corruptos? ¿Cree que esto mejorará la vida de los franceses? Mala y los demás quedaron desconcertados. Joseph apuntó inmediatamente al núcleo de su ideología. Creo, señores, que su animosidad hacia la familia real es injustificada. No. Replicó inmediatamente Danton, el más joven y más audaz. El pueblo está oprimido porque la familia real se entrega al lujo, no tiene en cuenta el sufrimiento del pueblo y protege constantemente los intereses de los nobles. ¿En serio? Preguntó Joseph con calma. Sin la familia real, la gente definitivamente estará mejor. Profundamente influenciados por Rousseau, Mala y los demás recitaron casi instintivamente las palabras de Rousseau. Derechos naturales, todo el mundo nace libre y nadie puede restringir la libertad de otro, ni siquiera el rey. José lo interrumpió. ¿Puedo preguntar, señor Mara, si las personas nacen libres, pueden las reglas establecidas por sus predecesores vincular a sus descendientes? Mala estaba a punto de decir no, pero de repente se quedó paralizado. Eso no está bien, pensó. Si no pueden, significa que alguien que nunca ha participado en la toma de decisiones sobre las reglas sociales puede hacer lo que quiera. Y si pueden, ¿no significa que los descendientes no son libres? Joseph sonrió y dijo. Verás, la idea de que las personas nacen libres es fundamentalmente errónea. Ninguno de nosotros, incluido el rey, es libre. Danton ofreció ayuda desde el costado. Rousseau dijo. Necesitamos establecer un contrato social razonable y luego todos deberían respetar ese contrato. José preguntó inmediatamente. ¿Qué quieres decir con un contrato razonable? Esta pregunta no fue respondida por ningún gran pensador hasta el siglo XIX. No, incluso en el siglo XXI la gente solo intentaba hacerlo. Mala y los demás, con solo los fundamentos teóricos más superficiales de Rousseau, se quedaron inevitablemente desconcertados. De Moulin dijo apresuradamente. Sí, es el Congreso. El pueblo delega poder en el Congreso, y el Congreso establece las reglas. ¿Congreso? Preguntó Joseph con una sonrisa. Una vez que el Congreso reciba el poder, ¿considerará definitivamente el bienestar del pueblo? ¿Cómo podría haber alguna duda sobre eso? No, solo pensarán en sí mismos. Joseph sacudió la cabeza. Miren a los Estados Unidos, ¿qué tipo de políticas de compra de tierras ha ideado su Congreso? Deben comprar al menos 60 acres, y no venderán menos. ¿Los pobres? Lo siento, no pueden comprar tierras. O miremos a nuestros vecinos, Suiza. Las reglas de los parlamentos cantonales solo sirven a los señores de la guerra y a los empresarios, haciendo más fácil el control de las ciudades y embolsarse hasta el último centavo del bolsillo del pueblo. Me atrevo a decir que si algo así ocurriera en Francia, la gente ya se habría reunido frente al Palacio de Versalles para protestar. El rey habría sido maldecido miles de veces y, finalmente, se habría visto obligado a modificar estas políticas. No, son solo incidentes aislados. ¿En serio? Tomemos como ejemplo el Congreso estadounidense. Sus legisladores diseñan políticas represivas y después se van a casa de disfrutar de la vida al cabo de un par de años, dejando el problema en manos del próximo Congreso. Por supuesto, la siguiente camada de legisladores hace lo mismo, no tienen preocupaciones, porque el Congreso es solo una herramienta para ellos.
Solo el rey se preocupa verdaderamente por este país, porque no tiene un próximo mandato. Mala y los demás dudaban y movían la cabeza. No, algo que dijiste debe estar mal. Joseph dijo. La sociedad humana siempre ha sido opresiva en su estructura, una realidad fundamental y universal. El rey es solo un símbolo y arquetipo de este fenómeno, y también lo es el Congreso y cualquier autoridad superior. Puede que nuestro pasado heredado sea limitado y obsoleto, y necesite una revisión y una mejora constantes, pero también nos ha traído enormes beneficios. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que tenemos es un regalo de quienes nos precedieron, y los cimientos sobre los que vivimos, como la tecnología, la riqueza y las oportunidades, también nos los trajeron nuestros precursores. Por lo tanto, no es razonable considerar la estructura social como puramente opresiva. No se trata de negar todo lo del pasado cada vez que nos topamos con un problema. La familia real y el pueblo no son enemigos. Pueden unirse y avanzar juntos por el objetivo común de Francia. Sí, Francia tiene muchos problemas, como los privilegios irrazonables de la nobleza y la explotación de los pobres por parte de los ricos. Necesitamos resolver estos problemas, pero los problemas no los trajo el rey. ¿Crees que todo irá mejor sin el rey? No, solo empeorará. Los nobles y los ricos asumirán nuevas identidades y continuarán con su indulgencia y opresión. Después de todo, antes trabajabas para la familia real, pero mira, la gente de París te está animando. ¿No les resulta esto más útil que decir soy leal al pueblo 1000 veces? Joseph hizo una pausa por un momento antes de decir finalmente. Para ser honesto, siempre he estado implementando las medidas de reforma de Su Majestad el Rey. Por ejemplo, la Oficina de Investigación Oficial forma parte de ella. Como todos ustedes han visto, durante este período también se han producido reformas en los servicios de policía, en la fiscalidad, en las finanzas, etc. En el futuro habrá aún más iniciativas hasta que desaparezcan todos los problemas de Francia. ¿No te unirás a mí para completar este gran proceso? La sala quedó en silencio durante un largo rato hasta que de repente Mala retiró la solicitud de renuncia de la mesa, dio medio paso atrás e hizo una reverencia con una expresión compleja. Su Alteza, espero ver una Francia mejor y más justa. Con la llegada de mayo, el clima se volvió cada vez más caluroso y seco, como si estuviéramos en pleno mes de julio o agosto. La última lluvia había caído hacía 3 meses. Grandes extensiones de vegetación habían quedado amarillas y marchitas por el sol abrasador, y el suelo estaba plagado de grandes grietas, como bocas sedientas esperando que cayera otra vez la lluvia del cielo. Sin embargo, en los viñedos de la parroquia del HC, al este de Burdeos, había una escena verde vibrante. Aunque el mismo sol ardiente colgaba en el cielo, las zanjas cubiertas de vides tenían arroyos de agua que corrían a través de ellas. 300 pasos al lado oeste del viñedo, una antigua máquina de vapor de bronce producía sonidos rítmicos mientras bombeaba continuamente agua desde un afluente del río Garona hacia el canal de irrigación. El agua entonces fluyó a través de los canales que se habían cavado, extendiéndose por las 3,5 hectáreas de viñedo, salvando las uvas de los estragos de la sequía. Esta máquina de bombeo altamente encomiable era una máquina de vapor de 15 caballos de fuerza producida en serie por la Compañía Francesa de Máquinas de Vapor Unidas. Asimismo, en los campos al sur de la parroquia, otra máquina de vapor del mismo modelo trabajaba arduamente para garantizar que los cultivos del pueblo pudieran sobrevivir a este verano seco. Al lado de la máquina de vapor había un cobertizo de césped donde estaban sentados 2 granjeros sin camisa, entrecerrando los ojos y disfrutando de la sombra. Al poco rato, un hombre de mediana edad con un abrigo gris llegó con un grupo de carpinteros. Desde lejos, gritó. André, Aurore, ¿estás holgazaneando otra vez? Los 2 granjeros se pusieron rápidamente las camisetas y se levantaron de un salto. No, no, señor Dietrich, lo hemos estado vigilando. Dietrich miró la máquina de vapor que había cerca y dijo en voz alta. ¿Sabes lo cara que es esta cosa? 13.000 libras. Sin ella, las cosechas de toda nuestra parroquia se marchitarían bajo el sol. Si se estropea por falta de agua o de carbón, juro que te colgaré del campanario de la parroquia. Tú, no te enojes, te prometemos que no nos volveremos a quedar dormidos, dijo André, tomando una pala y llenándola con carbón mientras Aurore inmediatamente abría la tapa de la caldera de la máquina de vapor para agregar el carbón. Mira, ahora está funcionando bien, dijo Aurore, mirando el nivel del agua de la caldera y sonriendo en tono de disculpa al gobernador de la parroquia.
Dietrich les dirigió una mirada feroz, pensando que debería nombrar a otro supervisor. Hace un mes, al ver los campos resecos del pueblo, casi se había desesperado. Aunque los aldeanos llevaban carretas de un lado a otro para regar los cultivos, esa poca agua no era muy eficaz. Si no llovía en 5 días, todas las patatas plantadas morirían y luego el trigo. Fue entonces cuando se entregaron las bombas pedidas, que se adquirieron con un préstamo del recién creado Banco Agrícola de la parroquia. Varios técnicos de Nancy tardaron 2 días en instalar la bomba de agua. Luego agregaron carbón y la encendieron. Luego se bombeó continuamente agua del río Garona, mucho más de lo que podían transportar 100 caballos, y en pocos días se salvaron todos los cultivos del pueblo. El estatuder párroco Dietrich se secó el sudor de la frente y llamó a André y al Auror para que ayudaran al carpintero a descargar la madera del carruaje. Mirando las tablas de madera más altas que una persona, André sonrió y preguntó: «Señor Dietrich, ¿nos ve tan cansados que nos está haciendo una cabaña de madera para descansar?» Dietrich le dio una patada en el trasero y le dijo enojado: «Eres un holgazán. Siempre estás pensando en descansar. Esto es para hacer un cobertizo protector para la bomba de agua». ¿Un cobertizo protector? ¿Para qué sirve? No lo sé. Dietrich, mientras ordenaba a los carpinteros que desmontaran el cobertizo de paja de la máquina de vapor, dijo con indiferencia: «Son órdenes del gobernador. Todas las máquinas de vapor, ruedas hidráulicas, molinos de viento y similares deben estar cubiertos con cobertizos de madera, y tienen que ser resistentes». Se protegió los ojos del sol y miró hacia los vastos campos de trigo. «Dios nos bendiga, que podamos superar esta sequía con éxito». En el sureste de París, un hombre con una cara feroz salió del Celebrity Technical Institute, casualmente hizo un gesto con la mano hacia el joven delgado detrás de él y dijo con voz ronca: «Lleva de regreso al vizconde Dominic, y cuando esté sobrio, por favor dile que después de que este trato esté hecho, lo invitaré a jugar nuevamente». «Muy bien, señor Imano. Gracias por su hospitalidad». Una vez que aquel joven se giró para marcharse, la embriaguez en los ojos de Imano desapareció instantáneamente. Caminó rápidamente hacia el otro lado del instituto hasta su propio carruaje y le dijo en voz baja al cochero: «Rápido, a la casa del marqués». Mientras el carruaje avanzaba a toda velocidad, el corazón de Imano se llenó de emoción. Justo ahora, había escuchado una noticia del borracho vizconde Dominic que podría hacerlo rico de la noche a la mañana, sobre el hombre al que su jefe odiaba hasta la médula. Sin embargo, no se dio cuenta de que un carruaje lo seguía muy de cerca hasta que entró en la villa del Marqués de Ludo, y solo entonces dio media vuelta y se fue. En el interior de ese carruaje se encontraba el vizconde Dominic, que hacía apenas media hora estaba muy borracho. Tenía otra identidad, la de capitán del Escuadrón 4 del Departamento de Asuntos Policiales. El Marqués de Ludo cerró la puerta de su estudio antes de volverse hacia Imano y susurrar: «¿Es precisa la información?». Este último asintió repetidamente. «El cuñado del vizconde Dominic es un oficial en la Bastilla. Habló mientras estaba borracho». Un escalofrío recorrió los ojos del Marqués de Ludo mientras repetía: «Saldremos de París a las 10 de la noche, dentro de 4 días, ¿correcto?». «Sí, mi señor Marqués». «Muy bien, has hecho un gran trabajo». Después de que Imano se fue, el Marqués de Ludo inmediatamente ordenó al mayordomo que invitara de varios magnates del gremio bancario a su casa. Todavía en su estudio, el Marqués de Ludo dijo con los dientes apretados: «Necker abandonará París en secreto en 4 días. Puede que la policía secreta lo escolte, pero esta podría ser nuestra única oportunidad de acabar con él». En el momento en que las palabras salieron de su boca, los ojos de Al Capefield mostraron un brillo asesino. Apretó los puños y dijo: «No importa el costo, lo quiero muerto». Mientras discutían cómo proceder, el mayordomo de Ludo llamó a la puerta desde afuera y dijo: «Mi señor, el príncipe heredero ha enviado a alguien solicitando su presencia en la oficina de planificación industrial». El corazón de Ludo se apretó. ¿Se habría filtrado el hecho de que sabía el paradero de Necker? Se preparó y salió, y poco después se reunió con el príncipe heredero en la oficina de planificación industrial. Después de esperar a que le presentara sus respetos, Joseph sonrió, le hizo un gesto para que se sentara y luego sacó un documento y preguntó: «Veo en sus registros bancarios que anteriormente invirtió 2 millones de libras en la industria británica de telares automáticos». Fin del capítulo 180.